las indicaciones para lo que es la ponencia del día de hoy. Primero, realizar inscribirse en el pase de lista inicial que ya ha sido mandado al grupo. Estar presentes durante toda la ponencia y posteriormente se mandará el link para que puedan resolver un quizzes para que puedan luego participar en lo que es la trivia final. Ahora, sin nada más que agregar, les presentaré a la ponente del día de hoy, quien es Gabriela Yasmín Benavides Tincunda. Ella, bueno, pertenece a la Universidad Franz Tamayo, está cursando actualmente el quinto año de Medicina Humana, es embajadora del grupo CTO Bolivia y Elsevier Medicina, es coordinadora además del marketing y diseño en SCMU de la Universidad Franz Tamayo y miembro del Club de Estudiantes de Neurocirugía de Bolivia, Walter Dandy, además de pertenecer al staff de UDocs, ser docente en Harper Academia y además, eh, ser el CEO de su Instagram, Blue Medinotes. Mucho gusto, Gabriela. Puedes comenzar con tu ponencia. Bueno, muchas gracias por la presentación y chicos, tengan ustedes una muy bonita noche. Lamento un poco la tardanza, tuve algunos inconvenientes. Y bueno, en esta ocasión les voy a dar la ponencia acerca de farmacocinética y la farmacodinamia, una visión totalmente general. Empezaremos describiendo lo que es la farmacocinética. La farmacocinética va a ser la acción del cuerpo sobre el fármaco que va a incluir diferentes propiedades. Acá una ayudita extra para todos ustedes es lo vamos a dividir en fármaco y en cinética. Entonces, ¿qué va a ser la farmacocinética? Va a ser cómo el fármaco va a actuar en nuestro cuerpo, cómo el cuerpo se va a adaptar a cuando nosotros ya estamos tomando un medicamento. Entonces, yo más me guío por lo que es la C de cuerpo, cómo nuestro cuerpo va a responder a lo que es el fármaco. Y bueno, va a presentar ciertas propiedades farmacocinéticas, empezando por lo que es la absorción. Y la absorción es cuando el fármaco entra mediante distintas vías de administración, entra directamente por toda una fase que es lo que es el fenómeno de primer paso y luego va a lo que es el torrente sanguíneo. En caso de que este sea inyectado, se va directamente a lo que es el torrente sanguíneo. Tanto el índice y la eficacia de la absorción van a depender de acuerdo de la vía por la que nosotros estemos administrando. Entonces, entre las vías de administración vamos a encontrar la oral, la orogingival, la sublingual, rectal, intramuscular, subcutánea, intravenosa, vía tópica, transdérmica, inhalatoria y la epidural. En la misma absorción se va a dividir tanto en transporte pasivo y transporte activo. Entonces, en el transporte pasivo vamos a tener que es el pasaje de las sustancias y los gases a través de una membrana, que estas van a ir de mayor a menor, no tiene gasto de energía y este va en favor de los gradientes de concentración. Y este a su vez se va a dividir tanto en difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple, que lo utilizan la mayoría de las sustancias, que estas se van a absorber a nivel del tracto gastrointestinal. Acá mayormente se utilizan los fármacos que son ácidos o bases orgánicas libres. Entonces estas van a estar parcialmente ionizadas en el agua y su forma no ionizada va a ser liposoluble. Entonces acá tenemos que este es el fármaco, se va a dividir en ionizada y no ionizado. La parte ionizada se va a ir a lo que es el agua y la parte no ionizada va a ser lo que es liposoluble, hidrofílica y por lo tanto esta no va a poder atravesar lo que es la membrana celular al ser hidrofílica. En cambio, en la difusión facilitada van a ser transportadores, carriers, que van a permitir el paso de estas sustancias no liposolubles. Entonces, aquellas que en la difusión simple, aquellos fármacos que son liposolubles,
o mejor dicho, no liposolubles, van a usar la ayuda de los transportadores para así poder pasar e irse a nuestro torrente sanguíneo. En cambio, en el transporte activo, a diferencia del pasivo, va a ir en contra de los gradientes de concentración, va a tener gasto de energía. Y se va a dividir en dos. En el transporte activo propiamente dicho, que va a ser un intercambio entre sodio y potasio, y la pinocitosis, que va a englobar a todas aquellas macromoléculas que no han sido absorbidas ya sea por el transporte pasivo o por el transporte activo, que no fueron absorbidas. La pinocitosis las engloba. En una absorción por la vía oral, vamos a tener que se administran fármacos muy liposolubles. Vamos a ver ya su acción a los 2 minutos. Van a evitar el fenómeno del primer paso, porque se van a ir directamente a la circulación gracias a las venas linguales y a las ramas de la maxilar interna. Y también gracias a que el pH es ácido, en la saliva se van a absorber tanto los ácidos débiles como las bases muy débiles. En cambio, en el estómago, acá se van a absorber más que todo fármacos liposolubles, siendo lo que son los ácidos débiles. A nivel intestinal, acá es donde está favorecida por lo que son las microvellosidades, y es acá también donde se absorben distintos fármacos que son administrados por vía rectal, que también evitan el fenómeno de primer paso, tienen una acción rápida, ya que se van directamente a la circulación general. Lo bueno del intestino es que tiene las microvellosidades y entonces van a poder absorber lo que son sustancias hidrosolubles ionizadas, las soluciones liposolubles. Las que no van a absorber son las hidrosolubles ionizadas, las no ionizadas, las insolubles en agua y los lípidos. Entonces, como dijimos, mencionamos lo que es el fenómeno de primer paso. Tenemos en cuenta que el fenómeno de primer paso es aquella inactivación extensa que van a sufrir todos los fármacos cuando pasan por el hígado. Entonces, cuando los perdón, mil disculpas. Bueno, entonces cuando nos referimos al fenómeno de primer paso, va a ser cuando los fármacos, en su mayoría, van a atravesar por lo que es el hígado y que estas van a ser absorbidas a todo el nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, aquellos factores que van a modificar en la absorción intestinal va a ser primero el contenido gástrico. Cuando nosotros tenemos el estómago muy lleno, porque estos medicamentos son mejor absorbidos cuando estamos en ayunas. En el peristaltismo intestinal, la absorción va a ser disminuida por las deposiciones líquidas. Por ejemplo, una diarrea. Cuando nosotros vamos a consumir un fármaco y en vez de que haga toda la circulación enterohepática, esta va a ser apresurada, no va a tener el fármaco la oportunidad de ser absorbido por el intestino, de hacer toda la circulación enterohepática, todo por la diarrea, las deposiciones líquidas. Y en cuanto a las secreciones digestivas, esta va a ser favorecida por la disolución de los fármacos. En cuanto a la biodisponibilidad, esta se refiere más que todo a la fracción en la que un fármaco alcanza a toda la circulación general, el porcentaje en que el fármaco ha sido llegado a todo el cuerpo, y esta se mide con un máximo del 100%. Después de la administración, ya sea por otras vías que excluyan a la vía intravenosa, la biodisponibilidad se reduce por una absorción incompleta, por el metabolismo de primer paso, el fenómeno de primer paso y la distribución a otros tejidos.
Y la fórmula para sacar lo que es la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica dividido entre la cantidad de fármaco administrado. Y bueno, acá también tenemos una tablita en donde muestra la biodisponibilidad medida en porcentaje de acuerdo a la vía y ciertas características. Por ejemplo, la vía intravenosa tiene un 100% por definición, porque el inicio es más rápido y porque es también introducido directamente a la circulación. Evita lo que es el fenómeno de primer paso. En la intramuscular va entre un 75 a un menos de 100% y a menudo es posible administrar grandes cantidades de volumen, pero estas pueden ser dolorosas. La subcutánea de igual manera entre 75 a menor al 100% con volúmenes menores que la intramuscular. Igual debemos tener en cuenta hasta cuánto volumen nosotros podemos inyectar. Por ejemplo, en una intravenosa o bueno, en una subcutánea no puede ser unos 5 mililitros o no puede ser más allá. Por eso está una intramuscular. Pero también una intramuscular no puede ser tantos mililitros tampoco en la intravenosa, porque igual podríamos dañar lo que son los vasos sanguíneos. Por eso es mejor tener en cuenta cuántos ml nosotros podemos administrar en cada vía. En la vía oral vamos a tener una biodisponibilidad entre el 5 igual al menos del 100%. Esta es la más conveniente ya que el efecto del primer paso puede ser significativo. Tenemos que también recordar que, como se mencionó anteriormente, en la vía oral vamos a tener una acción rápida del fármaco, porque ya va a estar en contacto directo con lo que son las venas sublinguales. En la rectal vamos a tener una biodisponibilidad entre el 30 al menos del 100%. Va a ser menos efecto por el de primer paso respecto a la vía oral. Tampoco por la vía rectal va a ser lo que es el fenómeno de primer paso, ya que se va a absorber directamente. En cuanto a por la vía de la inhalación, vamos a tener entre un 5 al menos del 100%, que a menudo es de inicio muy rápido. Y en la transdérmica, entre un 80 al menos del 100%, que casi siempre su absorción es muy lenta. En cuanto a la distribución, vamos a tener acá la distribución del fármaco a los diversos tejidos, dependiendo del tamaño del órgano. Y este se va a dividir en 3 fases. La distribución primeramente a los órganos, acá una distribución rápida, que están netamente más irrigados, acá en todo el cuerpo. Y la segunda fase va a ser la distribución a aquellos órganos, aquellas partes que están menos irrigados y que pueden tardar en llegar hasta ahí. Y en la redistribución donde se depositan algunos fármacos en ciertos tejidos. En cuanto a la excreción, ya va a ser que todo el pasaje que vimos desde la absorción, el metabolismo y la distribución y la excreción, acá es donde va a hacer la salida, el pasaje de sustancias desde el cuerpo hasta lo exterior. Y la preferencia es más que todo el riñón, las vías urinarias, la vejiga y la orina. También se puede excretar por lo que es el colon, pero acá tiene una predominancia lo que es el riñón mediante la orina. Y bueno, esta es una tablita acerca de la diferencia entre la farmacocinética y la farmacodinamia. Como yo les dije, acá me ayudo por la C y acá por la D. Por ejemplo, la C, cómo el cuerpo reacciona al fármaco. Y en la D, cómo la droga actúa en el cuerpo. Entonces, en la farmacocinética vamos a tener la dosis de un fármaco, va a entrar, se va a distribuir o va a tener directamente una entrada y una salida, la eliminación. Por la farmacodinamia ya tenemos que va a tener una concentración del fármaco en el sitio de acción, va a tener un efecto, va a tener una respuesta clínica que nos puede producir una toxicidad en el paciente o la eficacia del mismo. Entonces, en la farmacodinamia. Más que todo, este va a ser un estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos de los fármacos y sus distintos mecanismos de acción.
todos los efectos que va a sufrir el fármaco en el organismo. Como les dije, yo más me guío por la vía. Todo lo que la droga, el fármaco va a tener un efecto en el cuerpo. Y en cuanto a las variables farmacodinámicas, vamos a tener el efecto máximo, que va a ser toda la respuesta farmacológica que debe tener cada fármaco. Acá no importa cuando ascienda la concentración farmacológica, si llega hasta un punto, si se aumenta la dosis del paciente, más que todo se debe tener en cuenta la identificación del efecto máximo que ayuda a evitar los aumentos infructuosos de la dosis con el posible riesgo de toxicidad. Y en cuanto a la sensibilidad de los fármacos, debemos tener que hay ciertos órganos que a una cierta concentración farmacológica se va a reflejar y va a producir un 50% del efecto máximo. Una sensibilidad disminuida se va a detectar mediante la medición de las concentraciones farmacológicas, que estas casi siempre se relacionan con la respuesta terapéutica en un paciente que anteriormente no presentó alguna respuesta. Entonces, el aumento de la sensibilidad de un fármaco se va a indicar por una respuesta exagerada a dosis bajas o a dosis moderadas. Acá es más que todo el ejemplo de la penicilina. Aquellas personas que son alérgicas a la penicilina, nosotros como médicos debemos, aparte de preguntar a la paciente que ellas mayormente no saben si son o no son alérgicos, debemos hacer la prueba de la sensibilidad en caso de que sean alérgicos. Y bueno, entonces también aquí cabe agregar que gracias a todo esto nosotros podemos tener lo que es la receta médica, en la que acá nosotros primero empezamos a colocar lo que es el nombre del paciente, su dirección, el nombre del paciente, su dirección, la fecha en la que la estamos realizando y un detalle de todo el fármaco que va a tomar. Por ejemplo, el nombre del fármaco, ya sea genérico o comercial, la vía por la cual se tiene que administrar, en caso de que sea vía oral, cuántas tabletas, y también indicar cuántas tabletas, en cuántas horas, cómo tomarlas. Debemos dar siempre un detalle de todo esto en la receta del paciente. También indicar a veces su peso y también su talla. Y esto más que todo se hace en aquellos pacientes, por ejemplo, que van a ser administrados con lo que es el diazepam o de la misma familia, que bueno, acá en mi país y creo que en varios igual les piden lo que es la receta médica. Entonces, por ello es que nosotros debemos ser detallistas al momento de hacer lo que es la receta médica. Y bueno, también destacar que existen varias principales vías de acción que nosotros vimos, lo que existe el fenómeno de primer paso, que acá es de preferencia el hígado, en donde va todo lo que son los fármacos para ir a hacer todo el englobamiento. Y bueno, ya viendo un pequeño resumen entre farmacocinética y farmacodinámica. Entre farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética. Cómo el cuerpo actúa frente al fármaco. Y en la farmacodinámica, cómo la droga actúa en el cuerpo. Entonces, en la farmacocinética tenemos lo que es la administración, bueno, la absorción. Primero administramos el medicamento, luego lo absorbemos. Este ya va a ser de preferencia más en otros lugares, como vimos en la vía intestinal, que se ayuda a las microbiosidades, pero también por el otro lado, la vía oral, la vía rectal, que van a evitar lo que es el fenómeno de primer paso, en donde acá predomina lo que es el riñón. Luego ya va a venir lo que es la distribución a todos los tejidos, que estos van a ir más rápido, aquellos que son netamente más irrigados y un poco más lento a aquellos que tienen menos irrigación. Y luego de acá, luego de la distribución, se va a ir a la eliminación mediante la orina. Va a ser un fármaco metabolizado, va a ser un fármaco excretado. Y en la farmacodinámica, en cuanto a la droga,
que los efectos, vamos a tener los efectos farmacológicos, aquellos efectos secundarios que mayormente no todos se van a presentar en el paciente, y eso es algo que también debemos recomendar, que a veces se presenta, a veces no, pero que el paciente debe tener ya en su conocimiento que existen estos efectos. Y en cuanto a la respuesta clínica, que puede ser una toxicidad o una eficacia. En cuanto a la toxicidad, puede ser que desarrolle alguna alergia. En caso de que nosotros quizá no le hayamos preguntado que si era alérgico o no, pero más que todo debemos hacer lo que es la prueba de la sensibilidad para saber a qué fármaco él es alérgico. Y en la eficacia, bueno, que el paciente va a decir que ya que está haciendo, que le está haciendo efecto los medicamentos que nosotros le administramos. Y más que todo, eso lo detallamos en lo que es una receta médica. Igual hay ciertos fármacos que administramos una dosis alta al comienzo y luego debemos bajar. O al contrario, hay fármacos que primero debemos empezar con una dosis baja y luego ir aumentando y manteniendo. Entonces, por eso también debemos conocer todos los fármacos, qué efectos tienen, cómo debemos administrarlos, por qué vía, cada cuánto tiempo, y sobre todo lo que son las dosis. Y bueno, eso sería todo. Más bien, muchas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, Gabriela. Más bien en el grupo, bueno, ahorita veo en el chat acaban de preguntar hace un rato si las diapositivas las van a poder proporcionar. Sí, no hay problema. Yo ya en un rato arreglo algunos detalles y los puedo mandar para que se compartan, no hay problema. Correcto. Vamos a dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda con respecto a la ponencia, ¿correcto?